Buenos días, ¿cómo están? Espero tengan un excelente día. Hoy es un día muy bonito y quiero hablarles de un tema fundamental para el crecimiento personal y para superar cualquier situación difícil. Y es el tema del perdón. No es tan fundamental cuando nosotros pensamos en todo el daño que nos han hecho. Perdonar es el paso para trascender cualquier situación difícil, para superar el resentimiento, el rencor, para superar el dolor, para superar la pérdida, para superar todo aquello que nos hace daño interiormente, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y en nuestra conducta. Cuando actuamos con falta de perdón, nosotros nos movemos por sentimientos negativos, actuamos con sentimientos negativos hacia nosotros mismos y hacia otras personas. Lo primero que debemos hacer para iniciar un proceso de perdón es reconocer nuestros propios errores. Una vez que nosotros reconozcamos nuestros propios errores, vamos a tener la humildad de autoperdonarnos. Primero, pedirnos perdón a nosotros por el daño que nosotros mismos hemos hecho a ti mismo y hacia otros. Y ese sería el segundo paso. Autoperdón. Reconocer tus propios errores, reconocer el error del otro y autoperdonarnos. Haz lo siguiente, mírate en el espejo y reconoce en ti la capacidad y la humildad de verte a ti mismo tal y como eres y aceptarte tal y como eres. Una vez encontrada esa fortaleza y esas debilidades y el daño que nos hemos causado con algunas conductas, por ejemplo, aceptar una ofensa, aceptar cuando nos invalidan, cuando nos anulan, cuando nos hacen sentir menos, o permitir ciertos comportamientos a otras personas que nos hacen daño, porque a veces los demás no nos hacen el daño, nosotros nos lo hacemos cuando permitimos que las otras personas hagan algo en contra nuestra. Permitir es dejar que eso que ellos hacen nos afecte. Permitir ese daño es afectarnos de manera que no nos permita sentirnos bien con nosotros mismos y nos haga cambiar nuestra forma de ser. Y es muy importante reconocer cuáles han sido esos cambios que usted ha dado a partir del daño que le han hecho los demás. ¿Cuáles han sido mis conductas que he modificado? ¿Cuáles han sido mis pensamientos que han comenzado a surgir a través del daño que los demás me han hecho? Y no estamos exentos a decirnos, yo no he hecho ningún daño. Porque todos hemos hecho algún daño a alguien en palabra, en pensamiento, en obras o en acciones alguna vez. Entonces no podemos sentirnos exentos a que también no nos pueda pasar eso. Y aceptar y reconocer eso, que somos vulnerables ante el daño de los demás y ante el daño principalmente de nosotros mismos, con nuestros propios pensamientos. A veces hay mucha dureza en nuestras palabras hacia nosotros mismos y eso es un autodaño, es
esa es una autolesión que nos realizamos, que nos hacemos. Entonces es muy importante reconocer en qué nos estamos haciendo daño para perdonarnos y no volver a cometer eso. Porque el perdón no es solamente de pensarlo o de decirlo, me perdono. No es solamente eso. Es corregir el error. Es transformar esos pensamientos que me están haciendo daño. Es cambiar mi manera de actuar. Es poder ver con mayor claridad mis acciones en el presente, en el día a día, cómo estoy actuando conmigo mismo, cómo estoy actuando con los demás. Para tener una mayor integridad contigo mismo. Eso aumenta definitivamente la autoestima. Sentir que estás mejorando en no causarte daño te permite tener conciencia de en qué momento estamos dañando a otros. Y esa conciencia permite que cada uno de las personas que están cerca de ti puedan ver un cambio, puedan sentir esa alegría de estar contigo, puedan sentirse bien contigo. Pero primero, antes de perdonar a otros, tienes que perdonarte a ti mismo el daño que te has hecho. Eso es básicamente lo que le quería decir el día de hoy. El perdón no es solo de palabra, no es solo de pensamiento. El perdón es un proceso y ese proceso depende del nivel y del grado del daño que te has hecho a ti mismo y que los demás te han hecho. A veces hay personas que no logran perdonar y no hay que juzgarlas, no hay que juzgar eso, porque el proceso del perdón implica ir liberando el dolor que se ha quedado a través de ese daño. Y ese dolor y ese resentimiento y ese rencor puede ser a veces muy, muy, muy grande, tan grande que nos gana mucho tiempo, nos lleva mucho tiempo liberarlo. Y es aún más difícil en el proceso poder sacarlo cuando tal vez esa persona ya no está. O tal vez cuando esa persona simplemente no acepta el error. O muchas veces cuando esa persona ya se alejó o simplemente ya murió. O esa persona no está ahí para decirte o justificarse o pedirte perdón. Entonces, es importante que el proceso del perdón, cuando se complica, sea acompañado por un psicoterapeuta, por un especialista en procesos psicológicos para poder ir liberando todo eso. A todos nos ha pasado. Cualquier día los psicólogos no sufren y eso, pero sí somos seres humanos también. Y al inicio a todos nos cuesta perdonar. Entre más nosotros nos vamos conociendo a nosotros mismos, vamos entendiéndonos a nosotros mismos, reconocemos qué cosas son más fáciles de perdonar y qué cosas no son tan fáciles de perdonar. Lo importante es que ese daño es un estímulo para que tu personalidad se fortalezca, para que tu ser y tu alma crezcan. Nada es
es casualidad, nada es coincidencia. Si tú recibiste un daño, ese daño es para que aprendas una lección que necesitas para crecer. Es decir, realmente el daño que recibimos es parte de la evolución de la persona. Entonces, es muy importante que lo que reciban, sea positivo o negativo, sea visto como un proceso de aprendizaje, como una lección de vida, y no entremos en la victimización. Porque cuando entramos en la victimización, entramos en un bloqueo del perdón, porque no aceptamos con humildad la lección que debemos aprender. Y por eso, para poder perdonar, hay que realmente ser humilde y poder aceptar también los propios errores. Bueno, ¿quieren seguir hablando de este tema? ¿Quieren seguir escuchando de este tema? Hay muchas cosas más que decir. Lo básico está dicho ya, y me importa mucho que todos comenten, escriban, compartan esta información y también puedan recurrir a mis contactos si necesitan vivir un proceso de perdón y de reconciliación con ustedes mismos o con otra persona. Me llegan muchos temas de pareja en este sentido, y es muy importante pues que dentro de las parejas vayamos construyendo una cultura de perdón y también obviamente de respeto hacia la otra persona y hacia ustedes mismos. Bien, con esto los dejo. Gracias a todas las personas que ven mi video. Compartan, denle like si les gusta, y espero seguir compartiendo con ustedes muchos conocimientos y mucho de lo que hemos aprendido hasta ahora. Saludos.